Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos. Les quiero compartir que ayer tuve una masterclass en donde hablamos acerca de la sombra y ha sido muy bonito y muy valioso toda la retroalimentación que he recibido. Les ha gustado muchísimo esta aportación que tuvimos el día de ayer, perdón, y saben que algo de lo más importante para mí es proporcionarles siempre herramientas muy aplicables para que vayamos todos mejorando en nuestra vida. Entienden que es un compromiso personal el ir mejorándonos, el ir puliéndonos, el ir transformándonos cada vez más en aquello que queremos ser. Y recordar siempre que la vida es un reflejo de lo que nosotros somos. De tal manera que en esta parte reflexiva se me ocurrió hacer una serie de videos para hablarles acerca de diferentes temas que son muy importantes y poder invitar a gente a quien yo respeto, gente que tiene un trabajo personal importante, gente muy preparada. Y el día de hoy vamos a tocar este tema de la importancia de tomar terapia. ¿Por qué es tan importante hacer procesos de los que siempre hablamos? Y para todos estos procesos y para poder conversar y para poder platicar, voy a invitar a una muy, muy querida amiga, a una alumna, a una persona con quien yo mismo he tomado terapia, a quien respeto mucho, que se llama Ivette Méndez, y se las voy a presentar para que podamos conversar juntos y así poder mostrar con todo el cariño por qué es tan importante, por qué es tan esencial el poder tomar este proceso de terapia. Vaya enlazando ya, va a aparecernos por ahí en cualquier momentito. Me encanta, vamos a ver, ya está por ahí. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, por aceptar mi invitación. Con mucho gusto, de verdad, para mí es un gozo. Déjame presentarte. Ivette es, primero, antes que nada, porque para mí es lo más importante, es mi amiga. Luego es la persona que se ha encargado de mantener el puente con España, es quien organiza todos mis cursos por allá, pero además es una gran terapeuta, una persona muy preparada, y ahora te voy a dejar que tú presentes un poquito de lo que haces, y me parece muy lindo poder conversar con alguien que se dedica a dar terapia, porque de repente me pasa mucho de Feres que das consejos maravillosos, pero ya no doy terapia, pero afortunadamente estoy rodeado de gente valiosa como Ivette que sí la da. Así es que Ivette, por favor, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. Muchas gracias Fer. Bueno, pues llevo en este mundo desde el 2000, ya estudiando de lleno en todas las terapias y lo que he resumido en todas las herramientas que he hecho, o sea, lo que veo es que desde nuestro presente, cuando no podemos conseguir algo, cuando algo nos está doliendo, ya sea un síntoma físico, ya sea una situación, lo que sea que esté pasando, pues es cuando tenemos que ver qué información está pasando a nuestro alrededor para ser conscientes de qué nos está diciendo la vida a través de las personas que tenemos, a través de los síntomas físicos, buscar en nuestro pasado esas creencias que se instalaron a lo largo de nuestra vida, sino buscar en nuestro proyecto sentido todo lo que pasó con nuestros padres y tal, o en el transgeneracional, que es todo el sistema familiar, para poder destrabar algo en nuestro presente y poder conseguir eso que queremos conseguir vivir en nuestro futuro. Entonces, la terapia es un acompañamiento de un proceso de cambio y lo que hacemos los terapeutas es facilitar este proceso de cambio. Me encanta que lo abordes de esa manera, porque a veces la gente que nunca ha tomado terapia piensa que es ir a terapia como con un padrecito que te va a decir reza 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y tu vida va a cambiar y vas a quedar libre del pecado. Y tú muy bien apuntas que la terapia es un proceso de acompañamiento. Para la gente que jamás ha tomado terapia, Ivette, ¿qué es lo que tú consideras que es importante de tomar terapia? ¿Por qué la gente tendría que tomar una terapia? Pues porque muchas veces nosotros mismos, así como cuando conduces un coche, tienes puntos ciegos, pues es el poder que otra persona, viendo desde afuera toda la información, tiene otra mirada más objetiva y puede encontrar eso que uno no está viendo. O sea, yo misma voy a terapias, voy contigo, voy a tus constelaciones que son maravillosas porque creo que siempre tenemos que estar revisándonos esos puntos ciegos que muchas veces no vemos. Entonces, es ir quitando estas capas y capas que hacen que estemos viviendo lo que estamos viviendo para poder hacer este cambio, pero es un proceso, sí. A mí me gusta y es como un llamado también a toda la gente a entender que un especialista, así como cuando se te rompe el baño, buscas un plomero
y cuando necesitas a alguien que te venda un seguro de gastos médicos, vas a a una aseguradora, alguien que conozca el tema. Hay personas que son expertas en mirar el inconsciente, la profundidad, las diferentes capas de la persona, y que por más linda que sea tu amiga Chonita o tu tía Juanita, si no son profesionales, no pueden ver o no te pueden mostrar eso que está dentro de ti. Al final los terapeutas tienen una materia prima y la materia prima es el paciente. Y lo que hace el terapeuta es irles desvelando a los pacientes esos puntos ciegos o esas partes que a veces, y esto es muy chistoso, seguramente a la gente que nos está viendo les ha pasado, que hay algo en ti que te dice el terapeuta y dices, hombre, eso como que ya me lo sabía, pero no me había dado cuenta. Y ahí es a donde entra la terapia, decir, te muestro esto que está en ti para que tú puedas hacer algo al respecto. Exactamente, exactamente. O sea, me ha pasado, por ejemplo, en sesiones que vienen y me cuentan lo que les está pasando, que por ejemplo recuerdo una que era con el tema del sobrepeso, que tenía hijos con autismo y tal. Entonces digo, bueno, pues vamos a indagar en tu información. Empezamos a ver pues toda la información de su proyecto de sentido, de lo que ha vivido, los síntomas que ha tenido a lo largo de su vida. Luego, a partir de ahí, ya encontramos que una abuela abriendo el campo y viendo lo que salía, una abuela había sido abandonada con muchísimos hijos por su marido. Y entonces el marido se fue a vivir la vida tranquilamente, no quería él todo el mogollón emocional de tener varios hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer no pudo digerir todo eso, se quedó siempre mirando al ex marido, a ese hombre que la abandonó. No podía, no sé si vale, no podía poner la atención en sus hijos, entonces una de sus hijas, que es la madre de esta mujer, se quedó huérfana de madre. Y esta mujer lo que hace es ser madre de todo el mundo a partir de una situación que estaba viviendo con su marido, que a ella le habían dicho desde pequeña, tienes que cuidar mucho al hombre para que no se vaya. Entonces se convierte en madre de su marido, hay un desorden sistémico, pasan cosas y aparte le cuida de no decirle cómo se siente porque el marido es muy dramático. Entonces dice, no le voy a decir porque voy a ocasionarle una tristeza, tal. Y es como la información de que las emociones son peligrosas y ahí viene también, por un lado, el sobrepeso que carga con cosas que no son suyas y por otro lado, el tema del autismo de los hijos, que es una evasión del sentir porque las emociones son peligrosas y así se van desvelando las cosas y es maravilloso cómo van tomando conciencia y comprenden lo que les pasa y se ponen en paz con esa historia. Son historias muy bonitas, la verdad. Y se resuelve. En este caso, la mujer logró bajar de peso después de hacerse consciente de esto. La mujer está empezando a cuidarse de sí misma, está haciendo el cambio de en vez de estar cuidando del otro, empezar a cuidarse de sí misma, dar atención a sus emociones para que también esto vaya cambiando en sus hijos de que las emociones no son ningún problema. Al cuidarse de sí misma puede empezar con el marido a tener otro tipo de relación, que también había cosas que mejorar, y ella puede ir bajando de peso, se está cuidando su alimentación, tiene más fuerza, está haciendo ejercicio y está resolviendo ese tema. Es un proceso. Esto te estoy hablando de algo reciente desde hace 3 meses, entonces a partir de aquí pues va bajando, pero tiene momentos en los cuales se vuelve a atorar, volvemos a revisar la historia, volvemos a trabajar algo y luego ya sigue empoderándose y continuando su proceso de adelgazamiento. Perfecto. Hay algunas preguntas. Le mando un saludo a mi querida Ana desde Alemania, que nos dice, ¿cómo saber qué terapeuta es el adecuado? Esta es una pregunta bien padre. Cada persona, así como no todos los autos son funcionales para cada persona, hay quien quiere un convertible, hay quien quiere una camioneta grande, hay quien necesita un Jeep. Del mismo modo, en nuestro trabajo personal, hay terapeutas con quienes resonamos y con quienes no, y formas de terapia. Si a mí me dicen, oye, Fer, es que yo soy un fan del psicoanálisis, yo no comparto el psicoanálisis, yo no conozco psicoanalistas, es un proceso útil, seguro lo será para la persona correcta. Pero la terapia que hace Ivette es una terapia un poco más cercana a lo espiritual, una terapia más integral, más holística, en donde si bien no es solamente tómate las gotitas y ya vas a cambiar tu vida, hay un acto de conciencia, pero desde un enfoque mucho más profundo. Entonces, la respuesta que yo daría ahorita, tú dices lo que tú opinas, pero para elegir el terapeuta adecuado, desde mi perspectiva hay dos consideraciones. Primero, ¿qué estás buscando sanar? Que eso es algo importantísimo. Y segundo, si el terapeuta y tú hacen clic, porque la relación de terapia es un proceso donde dices, me siento escuchado, me siento acompañado, o de plano con ese terapeuta no engancho y se vale. Lo importante es encontrar no solo un terapeuta que te caiga bien, porque también a veces pasa que te vuelves el mejor amigo de tu terapeuta y te la pasas increíble, pero sigues atorado en tu problema de hace 3 años y eso no sirve.
la terapia tiene que servir para movernos poco a poco. Yo considero que un tiempo razonable de ver resultados en terapia es un par de meses. O sea, si tú haces 8 sesiones, tienes que ver cambios. Si no, hay que cambiar, pero tampoco es la fantasía de fui a terapia ayer y ¿por qué no ha bajado de peso hoy? Pues no es tan inmediato. ¿Tú qué opinas de esto, Ivette? Totalmente. Yo creo que existen 1 millón de terapias, o sea, cada vez hay muchas más corrientes y es con cuál uno resuena, porque hay veces que las personas nos dicen las cosas de determinada manera que nos hace algo clic y hay veces que otras personas nos pueden estar diciendo lo mismo, pero no termina de encajar la información como de hacer ese clic. Entonces, es cierto lo que tú dices, o sea, yo creo que hay dos grandes variantes, que uno es más para el hemisferio izquierdo y otros para los que funcionan más desde el hemisferio derecho. Unos necesitan hacer ese cambio desde lo racional, algo que lo entiendan, que puedan ir haciendo un cambio más conductista, más conductual. Y luego están los otros, que son los que más me llaman a mí, que son esos que quieren hacer un cambio desde dentro. O sea, como que el cambio no es que yo desde afuera integro ese cambio porque estoy repitiendo solamente unas cosas, sino desde dentro me doy cuenta de qué estoy haciendo yo, que está provocando, que está causando también esta consecuencia que estoy viviendo. Y una vez que me doy cuenta qué estoy haciendo yo, el cambio empieza de dentro y cuando nos pasan las cosas ya no está esa reacción, tenemos tiempo a responder y que no se genere todo ese caos aquí dentro, pero totalmente, o sea, cada uno, yo siempre les digo probar una sesión y luego ya después de que la prueban, ven si quieren continuar y si se encuentran cómodos, si lo comprenden, porque a lo mejor pueden decir, no entiendo, no tal, y es válido, o sea, lo que se trata es de que puedan encontrar a alguien con quien resuenen para hacer su proceso de cambio, un Me facilitador. encanta. Me encanta. Y también hay personas que están haciendo preguntas muy padres. Alguien, por ejemplo, pregunta sobre la ansiedad. Y un elemento fundamental es cada persona y cada trastorno emocional es único. Yo no me atrevo a decir, toda la ansiedad se resuelve dándole test a la manzana, porque la ansiedad es el efecto. Es como si nosotros aprendiéramos a mirar en capas. La ansiedad es lo que tú estás reflejando, pero detrás de la ansiedad puede haber muchísimas posibilidades. Y cuando tú haces una buena terapia, vas a encontrar lo que en ti generó esa ansiedad y cuando vas a la semillita cambias el árbol. Así como de una manera muy, muy práctica y Betty, muy puntual, ¿cómo sería un enfoque tuyo para trabajar la ansiedad? ¿Qué le preguntarías a una persona con ansiedad? ¿Cómo podrías ir desmenuzando esta marejita? Bueno, primero es que se dé cuenta de qué es lo que le está causando la ansiedad, o sea, de investigar también cómo se siente su cuerpo, posturas, como qué está pasando dentro de ella. Y una vez que sabe lo que está pasando, localizar qué historia, en dónde se grabó, digamos, en dónde se instauró esa creencia, ese miedo que está generando esa ansiedad para poder trabajar con ello. O sea, y primero está lo de Byron Katie, que es eso que yo estoy pensando realmente es cierto, es como desmitificar, ¿no? Como decir, ay, a lo mejor estoy generalizando cosas, a lo mejor no es tan así, puedo comparar con, es cierto, por ejemplo, el miedo a los aviones, es cierto que todos los aviones siempre tienen accidentes, pues no, o sea, que es una minoría, hay más accidentes de coche que accidentes de avión. Es como ir también comprendiendo que esa creencia, como quitándole peso, poniéndola un poco más no es tan así como yo lo veo para que se vea menos grande el problema y ir poco a poco abordando esa ansiedad. Pero sí es muy importante sentirlo, validarlo y luego después resolverlo, no hacerlo a un lado, no veo, no siento y paso de esta información. Claro. Y algo muy importante que toda la gente tiene que saber es que nosotros tenemos una semilla que se siembra emocionalmente, inconscientemente, la mayoría de las veces, y hay cosas que nos detonan. Entonces, de pronto alguien dice, es que no sé por qué me puse ansioso de la nada, y eso no es real. Hay algo, quizá mínimo, que no estás viendo que te genera la ansiedad. Entonces, si tú aprendes a verte y te das cuenta que la ansiedad te da los lunes a las 9 de la mañana, bingo, porque entonces vas a ir haciéndote consciente de que es ese pequeño detallito y eso es algo de lo mucho que Ivette ayuda en sus procesos de terapia. Luego hay alguien que pregunta, y esto me parece muy útil, y aquí es a donde yo siento que eres una persona muy capaz. Yo he tomado terapia con Ivette. Ivette ha sido mi terapeuta en procesos muy puntuales en mi vida. Y hay una persona que dice, tengo mucho miedo a que el cáncer vuelva. Tengo mucho miedo y mucha angustia a que el cáncer vuelva. Y fíjense qué importante porque las enfermedades regresan
cuando no hemos aprendido de ellas lo que tenemos que aprender. Entonces, hay una manera muy puntual, algo que hace Ivette con gran maestría, que es la biodecodificación, que es poder ir al fondo esencial, a la causa original de la enfermedad y desde la causa liberarlo. Y cuando liberamos la causa, ya no hay efectos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ivette? ¿Cómo sería el enfoque para que no se repita otra vez una enfermedad? Exacto, si nosotros podemos localizar qué es lo que está generando o lo que generó más bien esa enfermedad, que suele ser un comportamiento, una forma de ver el mundo y así comportarnos. Si nosotros localizamos eso es donde podemos realizar ese proceso de cambio. Si, por ejemplo, nosotros no ponemos límites, siempre nos dejamos, siempre tal, y eso nos va cargando, cargando, y eso es parte de lo que está generando ese cáncer, ese egoísmo, pero con nosotros mismos, pues entonces cuando ya sabemos cuál es ese comportamiento que genera esa enfermedad, qué es lo que pasa, podemos empezar a ser conscientes de, a ver, realmente esto lo quiero yo, o sea, como darnos cuenta desde dónde estamos actuando, si estamos actuando desde los miedos a que nos dejen de querer, a que nos rechacen, a ocasionar un conflicto desde un juicio de tengo que ser bueno o esto que estoy haciendo es malo, o desde la lástima de ay no, pobrecito, primero ellos antes que yo. Entonces vamos localizando cuál es ese patrón de comportamiento que nos está generando la enfermedad. Y generalmente, como bien dices, o sea, son como piedras en el zapato que en algún momento se nos metió, que más bien nosotros metimos en el zapato Claro. por lo que sea, y entonces vamos caminando y no nos damos cuenta que tenemos una piedra en el zapato porque vamos más afuera de nosotros que sintiendo todo lo que nos pasa. Y seguimos, decimos, ay no, pues seguro al rato se sale sola. Y sigo caminando, caminando, pero esa piedra en algún momento dado ya nos llega a ser un hoyo y es cuando ya se ha somatizado algo y ese hoyo es cuando decimos, ¿qué me pasa? Tenía esta piedra y claro, pero esa piedra se metió en mi zapato o yo la dejé metida en mi zapato o yo la metí en mi zapato hace mucho tiempo, pero no le hice ni caso porque no me siento. Vamos más afuera, con la atención afuera que dentro de nosotros. Claro, y aquí está algo muy importante, y es que la terapia es un compromiso de amor. Algo de lo que yo más vi en todo el tiempo que me dediqué a dar terapia es que tomar terapia lo vemos como los locos toman terapia, la gente que está muy mal, y eso no es real. Todos podemos tomar terapia, y así como vas al estilista para que te corte el cabello, y así como vas al dentista para que mantenga bien tus dientes, así vale la pena hacer procesos de terapia para verificar, para cuidar que tu salud interior esté correcta, ¿no? Y vete algo que también tiene de cualidades y por lo que yo la recomiendo mucho, con confianza y con certeza, es que es una terapeuta muy ética que va al ojo del proceso. En el pasado, las terapias empezaban con el sillón, el gabinete diciendo, cuéntame de tu infancia. Entonces eso es como, no, ya otra vez, tener que volver a platicar cómo fue mi mamá y mi papá. Y ahora las terapias nuevas, como las que tú ejecutas, van directo, focalizados a qué se quiere resolver, sobre qué área de la vida se quiere trabajar. Y eso genera que vayamos desde el principio al enfoque. Más o menos, Ivette, ¿con cuántas sesiones o en cuántos de terapia? Sé que es muy amplia la pregunta, pero las personas pueden realmente ir haciendo un proceso. Mira, como bien dijiste, entre 8 o 10 sesiones es para comenzar a ver ese cambio, pero cuando la persona se compromete que es un acto de amor propio, se compromete a hacer eso, por ejemplo, esas afirmaciones que van reprogramando o a tomar unas esencias florales o a tomar una homeopatía, algo que les va ayudando en todo el proceso, ejercicios que pongo que vayan haciendo para que vayan haciendo su trabajo de cambio. Si hacemos una terapia y luego no siguen las indicaciones, es como si yo voy al doctor, me da una medicina y Claro, no me la tomo, claro. pues no, yo no les voy a hacer el cambio como una varita, el cambio lo hace el paciente, entonces depende mucho del paciente, por eso me cuesta tanto decir un número, porque depende del paciente, Claro, si se claro. compromete, si hace el cambio, si no. Luego, como es tan variado, ahí vamos viviendo y cada vez que vivimos hay 50,000 cosas que nos pasan, la terapia generalmente puede ser algo puntual o puede ser un acompañamiento en la vida, en su vida de en este momento me está pasando esta situación y vemos con qué está en coherencia trabajar en su pasado, porque todo el tiempo se nos están despertando cosas, muchas veces somos conscientes y a veces es que no nos damos de cuenta, pero es eso, depende de cómo la persona quiere hacer su proceso de cambio, qué tan comprometido está consigo mismo de hacerlo y de ponerse manos a la obra. Ay, me están preguntando tus redes, ¿cómo te localizan, Ivette? Por favor, da tu red de Instagram o la que tú quieras para que la gente sepa dónde te puede buscar. Ok, es Ivette de Life Coach Madrid y ahí me localizan sobre todo y si no en mi web en ivetmendezmateos.com
Ahí también me encuentran. Ivette se Y, escribe I latina V-E, dos T's y una E. Ya Méndez, terminado en Z, y Mateos. y Bet, acuérdense, I latina, V, doble E, no, un V, E, doble T, E. Y vete, para que lo sepan. Preguntan también cómo se puede. Vivete está en España, quiero contarles que Ivete es mexicana, es de la gloriosísima ciudad de Juárez, Chihuahua, que es siempre una orgullosa defensora Y de a Juárez. toda honra, sí. Sí, sí, sí. Y ella reside en España desde hace muchos años ya, pero hace consultas por Zoom muy eficientes. Yo he tomado terapia con Zoom, mucha gente cercana ha tomado terapia con Zoom. Mi hermano, que es de las personas que más quiero, ha sido muy útil. Entonces, se puede dar este proceso tanto para la gente que esté en España, en la zona de Madrid, como para toda la gente que nos ve y que quiera entrar a un proceso, se puede realizar de esta manera. Hay alguien que nos está preguntando y que me importa, ya puso Steve Alice puso ahí la dirección de Ivette para que la puedan seguir también. Gracias, Estivaliz. Y yo se las dejo por acá. Y me importa mucho, hay una persona que nos está preguntando mucho sobre el embarazo. Dice que no se puede embarazar, que qué podría hacer para embarazarse. Es algo muy amplio, pero dos o tres tips así muy concretos que tendría que mirar una persona que no se puede embarazar y biológicamente está bien. ¿Qué podría estar pasando, Ivette? A ver, el no poderse quedar embarazada es un síntoma. Entonces, ese síntoma es para que yo no me estoy quedando embarazada. Puede ser que no sea ni el momento ni la persona adecuada, o puede ser que haya pasado una historia en el pasado, pues que se hayan perdido muchos hijos, que, qué sé yo, que haya habido una pérdida de madre o algo. Es investigar en su historia. Yo investigaría porque yo creo que el que todo el mundo vaya investigando en su propia historia familiar lo que pasó, esas historias de abortos provocados, naturales, el dolor que ha habido, que son muchos secretos familiares, empezar a tomar conciencia y darse cuenta de su historia, va generando un cambio de cierta forma. Pero luego ya después es ponerse en paz con el dolor de las otras mujeres, pues, de haber perdido hijos y tal, y que de alguna forma están evitando el sufrimiento presente a ese descendiente, que es la que no se puede quedar embarazada. Pero sí, yo creo que paso número uno, sentirse, ponerse en paz con la emoción que esté viviendo en ese momento por no poderse quedar embarazada, e investigar pues todo su historial del sistema familiar. Claro, es también importante que la gente sepa que en las terapias no hay respuestas cortas. A mí de pronto me preguntan en las redes, Fer, dame un consejo para liberarme del alcoholismo. Pues es que no hay un consejo, es un proceso, es algo muy amplio. Y hay que atrevernos a buscar, a indagar, a conectar. Mucha gente, y esto lo digo como experiencia de constelador, cree que conoce su historia. Y es, no, en mi familia nunca. Y cuando uno entra a terapia y empieza a mirar, porque además hay todo un proceso en donde se ve el proceso del nacimiento, el proceso previo al nacimiento, el proceso transgeneracional, entonces vas viendo y dices, caramba, sí pasaron cosas. Y esas cosas, pero no fue a mí, fue a la tía que no conocí. Pero esa tía que no conociste también está influyendo un poco en tu historia. Entonces, sí les recomiendo, sigan a Ivette, y es más, sigan en la página y pídanle, que la gente que le apetezca, pídanle que hable sobre diferentes temas. Oye, tengo tal tema y a lo mejor Ivette se avienta un live contando un poco sobre el embarazo o sobre tal o cual circunstancia. A mí me parece necesario dejarles el día de hoy algunas enseñanzas importantes. Entonces, vamos si quieres, Ivette, con unas preguntas que te hago a ti y las vamos respondiendo entre los dos para poderles dar elementos claves. ¿Cuál sería, por ejemplo, para ti un factor que dijeras, esta persona, o sea, ¿cuándo me doy cuenta que necesito terapia? ¿Cuándo qué me doy cuenta que necesito ir a terapia? Cuando hay un dolor. Un dolor es algo que no puedo resolver, que lo estoy pasando mal, un sufrimiento, pues es una situación que me está generando tristeza, miedo, rabia, y no puedo conseguir algo. En ese momento es, ya he hecho todo, estoy repitiendo historia, hay un bloqueo, pues voy a ver si yo ya no estoy pudiendo ver por dónde está la historia y estoy repitiendo la misma historia, voy a ir a ver que alguien más pueda ver ese punto ciego que yo no estoy pudiendo ver. Me encanta. Yo también ahí agregaría cuando hay algo en lo que estoy bloqueado, cuando hay algo que así como el punto ciego, hay algo que trato de hacer y que pongo todas las ganas y que no resulta. Porque a veces ya no es falta de ganas, ya no es falta de impulso, hay que sanar algo adentro para poder abrir ese espacio y poder ir hacia afuera. Luego, la segunda pregunta que te haría, ¿cómo alguien puede saber qué tipo de terapia necesita? O sea, ¿qué es lo que tú le dirías a la gente que tiene que evaluar para saber si va a un psicoanálisis, a una terapia humanista, conductista, hacia qué rumbo podría saber la gente para trabajar?
Pues yo investigaría cuál es el tipo de terapia que más me resuena y que yo, si busco a algún terapeuta o algo, escucho de lo que dice, de lo que habla, y si lo que habla, yo digo, ay, esto tiene que ver con lo que a mí me está pasando, con lo que yo resueno, le entiendo lo que dice, entonces pues es un buen camino, probar y pues esto es prueba y error y ver en dónde sí resuenas. Y luego no siempre es el mismo para todo, porque a lo mejor hago una cosa con alguien y Exacto. luego de repente, oye, mira, pues es que voy a ir a una terapia de, qué sé yo, voy a ir a hacer una constelación grupal con Fer, obviamente, porque son buenísimas, o voy a ir a un curso de chamanismo, porque no solo las terapias son buenas, Claro. también los cursos y todas las clases que das, porque nos ayudan a uno mismo ir dándose cuenta, ir desvelando toda la información que va pasando. Y yo también creo que es muy válido, y los terapeutas que somos abiertos, conscientes, como aceptar las preguntas. O sea, hay áreas en las que tenemos expertise y otras en las que no. Alguien me ponía, ¿desde qué edad desde qué edad puede ir alguien a terapia? Yo conozco pequeñitos de 4 años que van a una terapia para niños de 4 años. Y hay expertos en niños, y hay expertos en pareja, y hay expertos en duelo, y hay expertos en empoderamiento. Entonces, también es muy importante el saber que los terapeutas no son todólogos, que hay terapeutas que son buenísimos para acompañar a alguien en el proceso de duelo y hay gente que es maravillosa para poder inspirar o para poder desbloquear una emoción. Yo en particular, de las partes muy fuertes que noto en Ivette, es que cuando alguien está atravesando un bloqueo, un conflicto o una enfermedad que no puede resolver, Ivette es como si fuera una maga que abre los velos y te muestra. Y entonces dices, claro, viene de ahí y eso potencia muchísimo, ¿no? Una tercer pregunta importante para ir un poco cerrando. Sé que hay muchas preguntas, no se preocupen, ahí les dejo ahorita el Instagram de Ivette y bombardeenla de preguntas para que les vaya ya respondiendo. Una tercera pregunta Con mucho importante es, gusto. ¿qué señales tendría que tener una persona para saber que sí está avanzando en su terapia? O sea, ¿cómo un paciente dice, voy mejorando, no voy mejorando, en dónde ando? Vale, pues yo creo que tendría que sentir que cuando le pasan lo que antes le pasaba, ya no está teniendo esa misma reacción, que está viviéndolo más desde una paz. Y lo importante que se me olvidó decir hace rato que hiciste una pregunta, es que muchas veces un proceso de cambio hay inconscientemente un miedo porque es un cambio, un dejar de hacer cosas que estaba haciendo para hacer algo diferente. Y, por ejemplo, me acuerdo de una sesión, esto es cortísimo, de una persona que le salió también, que se ocupaba mucho de todos, menos de ella, y quería bajar de peso y tenía enfermedades y tal. Y entonces hicimos un trabajo, hicimos ese movimiento para que ella pudiese ponerse en paz con la historia. Y Se cortó un cuando se poquito, dio ya está, cuenta, uy, ¿ya? ya está, Y ya está, sí, cuando, sí. vale, y cuando se movimos y soltamos a esa gente de la cual se estaba haciendo cargo, de repente va a su casa y todas esas personas que habíamos soltado están enfadadas. Entonces me llama y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que ahora todos están enfadados conmigo y me están reclamando y yo no sé qué hacer. O sea, déjame como estaba. Entonces, queremos un cambio, pero no queremos hacer todo lo que hay que hacerse de proceso, de soltar o de amarse uno, de poner límites y tal. Y no queremos hacerlo y entonces así no hay cambio. Entonces, Claro. la historia es, hay que pasar por un caos para un reordenamiento diferente de nuestras vidas. Me parece súper bonito lo que dice. Yo solo agregaría, porque creo que es importante, que cuando nosotros nos movemos, se mueve la vida. Si tú no te mueves, la vida se mantiene estable. Puede ser estable tóxicamente, puede ser estable trágicamente, pero está estable. Pero cuando tú empiezas un proceso de terapia, tu vida se va a mover porque tú te estás moviendo. Y entonces no significa que sea malo, pero sí significa que el movimiento va a generar un poquito de desorden de qué está pasando, porque estás transformándote a ti. Y yo para a la gente que está, ¿cómo podría la gente darse cuenta que está haciendo un buen proceso de terapia? Coincido plenamente con Ivette, te pasan o ocurren las mismas cosas afuera, pero tú accionas distinto. Tú te das cuenta que te enojas un poco menos, tú te das cuenta que eres un poco menos violento, tú descubres que ya no te tiras al drama con lo mismo, empiezas a generar diferentes comportamientos que poco a poco se van transformando en hábitos hasta que llega un momento que aquello que te hacía llorar y berrear y te desangraba, cuando estás sano, te impacta porque esto es falso. No puede ser que alguien vaya a terapia y que ya no le importe que su hijo le sea grosero, pero es distinto cómo me impacta, es distinto que una ola me arrastre a que una ola me mueva tantito y diga, ok, regresemos a la calma y a la paz.
Oye, Ivette, está más gente sumándose, pues si puedes volver a repetir tu red y si no se las dejamos aquí abajo, por favor. Sí. Ok, sí, es Ivette Life Coach Madrid y mi web es ivettemendesmateos.com. Ivette se escribe I latina, V, E, doble T y una E. Méndez con Z y Mateos. Buenísimo, se los vamos a dejar aquí en la descripción. Y una pregunta que me gustaría hacerte, yo lo he experimentado, pero ¿cómo ha sido para ti adaptarte a las sesiones por Zoom? ¿Te parece que funcionan igual? ¿No funcionan? ¿Cómo ha sido este proceso de hacerlo a la distancia? Pues mira, yo creo que desde la física cuántica el tiempo-espacio pues, no existe. De hecho, la forma en la cuando hacemos una constelación o un movimiento, estamos trabajando con información del pasado. O sea, entonces, así como estamos trabajando con información del pasado, también cuando estamos ahí realmente no estamos separados. Y sí que funcionan. O sea, veo que tanto presencialmente como de forma online podemos conectar, podemos estar en esa conexión el paciente y yo para poder estar abriendo todo el campo de información y ver qué se está sintiendo y tal. Y a mí lo que me comentan es que si lo sienten, si entran en sus procesos, si van haciendo los cambios, si van sintiendo los cambios a nivel corporal, que yo creo que es muy importante ver si sienten un peso, si sienten un agobio, si están teniendo un síntoma o algo. En el momento que vamos haciendo el proceso, sí va cambiando algo en su sentir en el cuerpo. Por supuesto. Preguntan si haces constelaciones. Son constelaciones en unipersona, o sea, se llaman movimientos coherentes del alma porque estamos haciendo como poniendo delante a esas personas que yo voy sintiendo las diferentes personas Síntomas. del sistema Ajá. familiar y o la información que sea, si es un síntoma, si es la vida, si es, o sea, lo que sea, lo vamos sintiéndolo y vamos viendo cuál es la reacción que va teniendo el cuerpo de la persona y vamos trabajándola como constelaciones, pero en unipersona. Sí, la respuesta concreta es sí, sí hace constelaciones, pero son constelaciones que hace con la propia persona tomando diferentes posiciones en el sistema, pero sí hace constelaciones. Bueno, para ir cerrando, Ivette, me gustaría que pudieras como compartir a la gente, en todos estos años que te has formado como terapeuta, ¿cuáles crees que son tus áreas más fuertes? O sea, ¿en qué dices, yo aquí soy una pistola, lo hago increíblemente bien? Pues yo creo que es en comprender lo que la vida nos está queriendo decir más allá de las apariencias, y esto lo he aprendido pues, con el chamanismo, contigo, con la segunda atención, lo he aprendido a través de todos los cursos que he hecho de descodificación, ya sea a nivel de los chakras, ya sea a nivel de los síntomas, como es la biodescodificación, que la he hecho con Enrique Corbera, con Fletch, o sea, lo he hecho en varios lugares. Y luego también el movimiento coherente del alma, que se trata pues, de eso, de hacer esas constelaciones en unipersona. Eso es como para mí lo más fuerte. Ya todo lo demás son agregados de si hice naturopatía y pues poder dar ya sea una dieta, kinesiología, un testaje para ir viendo lo que sí, lo que no nos sienta bien, ya sea a nivel de comida, ya sea a nivel de medicina, de lo que sea, si se necesita meter un complemento, una terapia oral, una homeopatía, cualquiera de todas esas ramas pueden ir integrándose en la bio. Me encanta. Me pregunta Leiden, que me encanta, si están en los 60 años, ¿se puede hacer terapia, Ivette? Por supuesto, que tengo personas desde los 13 hasta los 70, bueno, incluso tuve a una persona de 80 y tantos. Y son muy bonitos también porque, ¿por qué no? Siempre se puede, siempre que se quiere, se puede. Y Solo es además eso, quererlo. ya solo en tu pregunta, Ley, de 60 años, estás hablando de que quieres sanar. Por supuesto, siempre se puede mejorar. Hay algo muy bonito que yo aprendí en la filosofía, y es que mientras respiremos tenemos esperanza de mejorar. Entonces, tú puedes tener y decir, es que llevo 50 años en una codependencia, puedes salir de ahí, claro, con trabajo, con una atención firme, con disciplina, pero siempre se puede mejorar. Es algo muy, muy bonito. Y la última pregunta que te lanzaría, que yo conozco la respuesta es, si alguien te busca, si alguien te contacta, si alguien entra a terapia contigo, ¿en qué vas a beneficiar su vida? En algo muy puntual, muy aterrizado. O sea, ¿qué haces tú por las personas? Pues aporto claridad en lo que les está pasando, les aporto conciencia. Sobre Me todo encanta. es eso y luego ya el qué puedo hacer para cambiarlo, pero sobre todo es date cuenta de lo que te está pasando y qué estás haciendo tú que está generando lo que estás viviendo.
Y eso ya es sanación, ¿eh? O sea, solo darte cuenta de lo que te está pasando cambia los chips, te genera una reconfiguración, te permite hacer algo distinto. Oye, Beth, para terminar, que en este tiempo que tenemos como de conocernos tanto, ¿qué es lo que a ti te gustaría contarle a la gente de Fer Broca que la gente común no sabe? O sea, algo así distinto. No me vayas a balconear tanto tampoco, ¿eh? Uy, Nada más algo así divertido para cerrar con un dato curioso. pues que te encanta bailar, divertirte, disfrutar de la vida y eso es cuando la espiritualidad la aplicas en la vida y te permite hacer, eso es lo máximo, o sea, el poder divertirnos y pasárnoslo pipa, ¿no? Esa espiritualidad que sí he transitado de estar en ese extremo de solamente estar meditando, no te maquillas, no bailas, no bebes ni una gota y es como, no, la vida no es eso, la vida es vivirla, pasarla bien y eso lo aprendí contigo. Pues me encanta, mi querida Ivette. A toda la gente que nos acompañó a la transmisión, cuéntenme qué les parece realmente de corazón, con esta franqueza que yo siempre tengo. Me gusta que las personas sepan que a quien yo invito, que Ivette es la madrina de este espacio, pero seguramente invitaré a más personas, es gente a quien yo conozco de fondo. No es una persona que tomó una terapia de fin de semana. Ivette, desde que yo la conozco hace 12 años, Ivette, ¿puede ser? 12 o 13 ya. 13 años Sí. la conozco, pero desde que yo la conozco y previo, es una mujer que ha estudiado, y cuando digo estudiar es estudiar en serio, años de estudio, no una cursito de me metí a YouTube y ya vi cómo se hace. Es una mujer súper preparada, muy responsable. Yo pongo en ella la confianza de que puede hacer. Ahora, hay que le gustará y a que no le gustará, y eso está muy bien. Pero de que es una persona seria, comprometida y preparada, eso ahí va el sellito de Fer Broca con todo el cariño para que puedan consultarla. Les dejamos el dato abajo. No sé, Ivette, si quieras dejar algo más como para agregar, para compartirle a las personas algo de ti, por favor. Pues solo darte las gracias, Fer, y darle las gracias a todas las personas que han escuchado este live. Y bueno, y que sí, como dijiste antes, siempre, siempre, siempre que hay vida se puede hacer un cambio. Si eso es lo que uno quiere y cuidándonos, amándonos y permitiéndonos vivir de la mejor manera que podamos la vida, los subes y los bajas, porque esos van a ser siempre parte de la vida. Pues me da muchísimo gusto. Yo les agradezco a todos su conexión. Gracias ayer por los mensajes preciosos. Si no vieron la masterclass de ayer, se las recomiendo muchísimo igual. Y voy a abrir este espacio para ir compartiendo con gente muy preparada visiones distintas de este entorno maravilloso. A toda la comunidad. Y te mando un besote hasta allá. Nos vemos ya muy pronto. Igualmente, te quiero, Gracias a Fer. todos, Gracias por muchas todo. bendiciones, mucha luz, y síganla de verdad. Y si alguien necesita una consulta, es una gran opción para intentar y para poder llevarnos a la sanación. Cuídate mucho, un besote, besos a todos. Te quiero, gracias igualmente, Fer. Nos vemos pronto. Bye. Adiós.